ver. Ahí está. Ok. Bueno, vamos a empezar. Entonces, hoy vamos a ver, siguiendo trabajando con el texto de Cara y Seca de Frigerio, la idea era ver hoy un poquito los estilos de gestión, ¿sí? Que es un concepto que varias veces lo tocamos, ¿no? Durante la cursada, en donde básicamente, digamos, habíamos definido la gestión como la acción, digamos, o sí, la acción, digamos, tendiente a conseguir los recursos para llevar a cabo una tarea, o poder llevar a cabo un determinado fin, una institución. O sea, en el caso de una institución educativa, por supuesto, llevar o realizar su tarea de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? También varias veces hicimos alusión a un concepto que es el de cultura institucional. ¿Se acuerdan las primeras clases cuando estábamos con el texto de instituciones educativas de Fernández? ¿Y por qué hago alusión a la cultura institucional? Porque las autoras comienzan trabajando con un texto, con un concepto que es el concepto de imaginario. ¿Qué es imaginario? Imaginario es aquello que se interpone entre el grupo social y las instituciones. ¿Sí? El imaginario es una construcción. ¿Vieron cuando se dice en el imaginario popular se cree que tal persona es así, ¿no? O se cree que sucedió de tal manera, tal hecho. Bueno, algo que queda como instalado, ¿sí? Es algo que, vamos a decir, condiciona bastante el accionar de las instituciones, ¿sí? Y muchas veces este tema de lo imaginario condiciona la relación del grupo social con las instituciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el grupo se forma una determinada idea de un lugar, ¿sí? A ver, para bien o para mal, ¿eh? Es decir, eh, digamos, por lo positivo o por lo negativo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, antiguamente, ¿no? Cuando uno nombraba, por ejemplo, una escuela como la IMPA, decían, ah, ahí son todos milicos, lo van a tener cortito, es una buena escuela, ¿no? Estaba instalado esto, ¿no? De que era una institución militar, vamos a decir, o de corte militar, ¿no? Por supuesto que esto se fue revirtiendo con el tiempo y con la manera de trabajar de las instituciones. Por eso hice alusión a lo que es la cultura institucional, ¿sí? Es decir, según después de un determinado periodo de tiempo o de un periodo grande, ¿no? Eh, del accionar de la institución, queda instalada esta idea, ¿sí? Es decir, ahí lo que, por ejemplo, el ejemplo, ¿no?, que yo les ponía ¿cómo se llama? De la IMPA, ¿no? O de las escuelas confesionales, ¿no? Ah, hay una escuela de curas ahí, lo van a tener todo el día en misa o lo van a hacer tomar la comunión, ¿sí? O hay gente que dice, no, yo opto por una escuela confesional porque quiero darle valores a mis hijos, ¿sí? O porque tiene buenas referencias del nivel de instrucción, ¿eh? Ahí sí hay un buen nivel académico y capaz que nada que ver. Pero bueno, son estas ideas, ¿no? Que se van instalando. Por ejemplo, cuando uno dice, no sé, Nacional Buenos Aires, pues digo, wow, el Nacional Buenos Aires. Digamos, capaz que no es, digamos, la institución que uno cree que es, o sea, es una cuestión de nombre, ¿no es cierto?
Esto también es fomentado mucho, inclusive a veces por la gente que ha pertenecido o que de alguna manera a esas instituciones, ¿sí? Es decir, y que esto lo decíamos varias veces también lo van transmitiendo. Sobre todo, por ejemplo, el padre que manda a su hijo a la escuela donde él estudió, ¿no? Y ahí, a veces que el padre le dice, no, mirá, todavía está de profesor Pepito, ese era terrible, sí, ese no tenía zumbando, ¿no? ¿Y qué pasa? A veces se crean estos prejuicios, ¿sí? O sea, el chico como que va, por ejemplo, ¿no? En este caso, como que va condicionado en cierta forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque, uy, me toca Pepito en segundo año, me va a hacer pelota, no la voy a probar en mi perra vida. Y capaz que Pepito está de vuelta de todo ya, o sea, capaz que Pepito le falta un año para jubilarse, ¿sí? Y no le importa nada, o sea, ¿sí? O sea, no es el Pepito de hace a lo mejor 20 años atrás, ¿sí? Es decir, esa es la cuestión con el imaginario, con estas construcciones, vamos a decir, un poco fantasmáticas, ¿sí? También lo que ocurre con el concepto de imaginario es que inclusive condiciona a la persona que a lo mejor tiene, por ejemplo, no sé, una posibilidad laboral, ¿no? Que dicen, bueno, mira, si me llamaron de la escuela San Peperino, pero ¿qué pasa? Te dicen, pero es una escuela de cura, yo ni loco entro ahí, porque tengo que ir los domingos a misa. A ver, ¿sí? O sea, uno tiene esas ideas instaladas, ¿sí? O van a querer que yo dé la clase de tal forma, ¿sí? O tenés a los curas dando vuelta. Entonces, y hay gente que hace una opción, ¿no? Te dice, mira, yo prefiero una escuela estatal o prefiero una escuela totalmente privada, ¿sí? Lo mismo el tema eh, vamos a decir, del estatus social de la institución. Yo he conocido gente que me han dicho, mira, yo por ejemplo en el high school no voy ni mamado a trabajar ni que me llamen. ¿Sí? ¿Por qué? Por el tipo de gente, por el tipo de población, ¿sí? Yo prefiero ir a otro lado, ¿no? O prefiero una escuela a lo mejor, una zona más de clase media, ¿sí? Está bien, son opciones, ¿sí? El tema es que, como les digo, ¿no? O sea, uno como que va un poco condicionado por estas opiniones y que muchas veces actúan negativamente, ¿sí? Porque capaz que uno a lo mejor rechaza una oferta laboral por un simple prejuicio, ¿sí? Es decir, esto es lo que pasa con el imaginario, ¿sí? El imaginario es como que hay que elaborarlo, ¿sí? Y el imaginario también, decíamos, ¿no? Que viene un poco de la cultura institucional, y sabemos que la cultura institucional también está muy ligada a la gestión, ¿sí? Más me refiero a una cuestión más personalizada. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces las escuelas tienen una fuerte identificación con una persona en particular, ¿no? Entonces, como vos conocés ya a esa persona o tenés una referencia de esa persona, vos ya sabés cómo va a ser el modo de trabajar y cómo es el estilo de esa escuela. ¿Sí? Es decir, por eso pasa muchas veces, ¿no? Se ve como traumático el hecho de cuando, por ejemplo, una persona que está muchos años en una institución, ¿no? Y de repente se va porque se jubila, por otra cuestión, ¿qué pasa? El que viene detrás es muy difícil romper con esos esquemas, ¿sí? Es decir, por más que vos me digas, bueno, mira, se fue el director López
y viene el director Pérez, pero el director López estuvo 30 años en la escuela, ¿sí? Y tenía todo ordenado y era rígido y había cosas que no permitía, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Empieza este tema un poco como lo que yo digo, de las lealtades, ¿no? Es decir, muchos sienten que si la escuela cambia, ¿no? Su estilo, ¿no? Lo ven como una deslealtad a ese director que se fue y que estuvo tanto tiempo en la escuela. ¿Mm? Por eso, cuando hay un cambio de gestión, ¿sí? Lo, lo aconsejable, ¿sí? Es hacer cambios graduales, ¿sí? Es decir, si uno quiere hacer cambios y si es que es necesario hacer cambios. A ver, ¿sí? Porque no es que va, porque yo soy nuevo, no, esto cambiamos todo o cambio porque en algo me tengo que destacar. No, a ver, si el esquema de gestión que estaba anteriormente funcionaba, o sea, ¿por qué vas a cambiarlo? Esto como vieron como el país, cuando cambia un gobierno, ¿qué pasa? ¿No? Viene el de atrás, te dice, no, esto no sirve, esto lo cambiamos. A ver, y no. Bueno, con las instituciones pasa exactamente lo mismo, es decir, tenemos que saber hacer lo que llamaríamos una transición, ¿sí? O por lo menos una etapa de transición y después sí, uno, por supuesto, tiene todo el derecho el que ingresa a dejar su sello y su marca en una institución. O sea, a ver, dos directivos o dos personas que gestionan una institución no van a tener la misma mirada. Eso es, digamos, es algo que se cae de maduro, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno va a tener, si bien pueden tener muchos puntos de coincidencia, puede haber también puntos de discrepancia, ¿sí? Es decir, en el sentido de que el que viene atrás capaz que permite ciertas actividades que el anterior no permitía, pero mantuvo cierta forma de trabajar. ¿Mm? Entonces, la cuestión es que igualmente lleva el hecho de romper estas cuestiones, ¿no? Estas construcciones imaginarias, lleva mucho tiempo modificarlas, ¿sí? O sea, cuando una escuela, por ejemplo, viene precedida por una mala fama, ¿no? Muchas veces pasa esto también, ¿no? Que he instalado de que tal escuela es un desastre, ¿no? Y por más que venga uno que está haciendo las cosas como la gente o que está intentando levantar la institución, muchas veces le cuesta. ¿Por qué? Porque le cuesta romper con estas ideas. ¿Por qué? Porque la escuela ya fue estigmatizada de esa manera, ¿sí? Entonces, el hecho, ¿sí? De instalar una nueva imagen de la escuela tiene que ver mucho con la cultura institucional, es decir, tiene que ver mucho con el hacer, ¿sí? Con lo que la escuela hace principalmente y con la apertura hacia la comunidad también, porque también si vamos a hacer pero nos quedamos puertas adentro, ¿sí? Y eso no se da a conocer, digamos, es como que sigue todo lo mismo, ¿sí? O sea, el hecho tiene que trascender la institución y eso es lo que facilita el hecho de que se revierta, ¿no? Todas esas imágenes o posicionamientos frente al quehacer de esa institución, ¿sí? Entonces, y decíamos que este tema de la cultura institucional también está íntimamente relacionada con este concepto que hablábamos al principio, que es el concepto de la gestión, ¿sí? Es decir, en la gestión, ¿qué ocurre? La gestión, o mejor dicho, ¿qué tendría que ocurrir? La gestión tiene que ser un ajuste, ¿sí? O una articulación, vamos a decir, entre el directivo
y el resto de los miembros de la institución. ¿Sí? Es decir, la institución te manda, tiene que, el que gestiona, o el que tiene a cargo la institución, ¿sí? Tiene que bajar una directiva y después el hecho es cómo los demás, ¿sí? Cómo todos los miembros se van ajustando a esa directiva, ¿sí? Que ahí viene un poco vamos a decir, lo traumático de esto. ¿Sí? ¿Por qué digo traumático? Porque muchas veces esta articulación insume, vamos a decir, mucha cantidad de energía y mucha cantidad de tiempo. Porque ¿qué pasa cuando se larga una directiva? Los que trabajamos en instituciones educativas, ¿no? Cada uno hace su interpretación, yo entendí que era tal cosa, ¿sí? Tenés que explicar, tenés que clarificar, está el que no te entiende, ¿no? Está el que no sabe qué hacer, está el que se hace el sota también, vamos a hablar claro, ¿sí? Digamos, para no presentar, y que a esto, digamos, le agregamos un nivel de complejidad más, que es la virtualidad, ¿sí? Porque si, digamos, en épocas normales, en donde vos bajabas una directiva, había desacuerdos, ¿sí? Imagínense ahora, ¿no? En donde a lo mejor te dicen, te mando un drive donde tenés que subir tal y tal cosa. Y algunos te quedan mirando como diciendo, ¿qué? De blanco tinto, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Un drive, o sea, no tienen la menor idea. A mí me pasó en la escuela por ejemplo, el tema de los classroom, docentes que, por ejemplo, gente grande, ¿no? Que de repente no sabía compartir un classroom, tuve que llamar uno por uno, decirle, mirá que para compartir tenés que hacerlo así, te mandaban un mail, bueno, una cosa. O sea, es un desgaste, por eso digo que, a ver, que le agrega un nivel de complejidad mayor, ¿sí? Es decir, porque bueno, pasa esto de que necesita este tiempo de ajuste, ¿sí? En lo que tiene que ver con la gestión, ¿sí? Vamos a observar 3 estilos de gestión. Un estilo es la institución como cuestión de familia. El otro es la institución como una cuestión de papeles. Y el tercero es la institución como una cuestión de consensos. ¿Qué pasa con estos 3 estilos de gestión? A ver, la aclaración que yo hago antes de entrar a ver uno por uno, ¿no? Los estilos de gestión no se dan en una forma pura o en una forma exclusiva. ¿Sí? Ojo, atenti con eso, ¿eh? Porque, a ver, ¿por qué digo esto? Porque siempre hay un mix, vamos a decir. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, instituciones que en lo que es administrativo, por ejemplo, puede ser una cuestión de papeles, pero después, en lo que es, no sé, por ejemplo, lo que tiene que ver con la disciplina, ¿no? O con la enseñanza, a lo mejor lo encara como una cuestión de familia, o al revés. ¿Se entiende? Es decir, depende también de
la modalidad de gestión o la manera en que se lleve esa institución. ¿Sí? Es decir, la cabeza, vamos a decir, el directivo, ¿sí? Es el que genera un poco esto. Por eso decimos que las instituciones, según también la situación de la que estemos hablando, se posicionan de una u otra manera, ¿sí? O de uno de otro estilo de gestión. ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque no todas las situaciones son iguales. Y por eso a veces necesita decir, bueno, a ver, ¿cómo manejo esto? ¿Sí? Me voy a lo legal, a lo estrictamente papeles, me voy a buscar, a ver, tratar de consensuar, o lo manejo así en forma casera, entre nosotros. ¿Sí? Es decir, cada uno elige, ¿sí? Cómo sobrellevar, vamos a decir, cada uno de los de las situaciones, ¿no? Y de las actividades que le toca a nivel institucional o a nivel institución. ¿Mm? Por eso digo que cuando hacemos un análisis institucional, la clave de todo esto pasa por poder observar, ¿no es cierto?, cómo maneja estas tres cuestiones la institución. ¿Sí? Ojo, a ver, puede ser que para todo maneja una misma línea, ¿sí? No digo que no vaya a pasar, pero lo habitual, vamos a decir, o lo esperable, ¿sí? Es esto que yo les estoy describiendo, es decir, esto de que de repente la institución como que tiene que acomodarse frente a algunas cosas y elige de qué manera lo hace, ¿sí? Bueno, vamos con el primer estilo de gestión, ¿sí? El primer estilo de gestión habíamos hablado la institución como una cuestión de familia. La característica fundamental en la institución como una cuestión de familia es que todos somos una familia. ¿Sí? Es, digamos, es descrito como una escena familiar. Es la directora madraza que te dice, acá somos una familia, acá nos llevamos bárbaro, está todo bien. Sí, bueno, te lo describe como el paraíso, ¿no? Y como que no hay conflicto, ¿sí? Es decir, porque, digamos, ¿cuál es la cuestión acá en las instituciones como cuestión de familia también? Justamente hablando del conflicto, ¿no? Los conflictos se ignoran, ¿sí? Directamente. Te dicen, acá no hay problema, porque esto es una familia, nos llevamos bárbaro, ¿sí? Entonces se ignoran, ¿sí? No se resuelven ni nada, quedan, digamos, totalmente en el aire, ¿sí? En cuanto al modelo de gestión, ¿sí? Es un modelo casero. ¿Qué quiere decir? Que es un modelo improvisado muchas veces. Como que no hay una línea clara. ¿Mm? Y bueno, después resolvemos, lo vamos viendo. ¿Sí? Y bueno, lo vamos pensando, pero queda ahí, digamos, sin resolver. No hay una línea clara eh, de gestión dentro de la institución. ¿Sí? El tema de también la, mm, el currículum, ¿sí? El currículum es ignorado directamente. Muchas veces la escuela como que va armando su propio, eh, sus propios contenidos de enseñanza, ¿sí? Sin tener en cuenta el currículum prescripto. Directamente, acá es totalmente ignorado, ¿sí? También
una cuestión peligrosa que se plantea acá en este estilo de gestión es que, ¿qué pasa? Por privilegiar lo vincular, lo familiar, se pierde su especificidad, es decir, se pierde el fin último, que es lo que tiene que hacer la institución como tal, ¿no? Contemplamos la situación de fulano, la situación de mengano, entendemos, ¿sí? Pero a ver, ¿qué pasa? No se cumple la función que tiene que cumplir. Por supuesto que, a ver, uno no puede ser un pedazo de hielo, ¿no? E ignorar lo que le pasa a la gente. Pero también no puede ser, por ejemplo, que un directivo te tome una mañana con una docente porque está deprimida, porque anda mal. A ver, por supuesto que uno va a darle el espacio de contención y de escucha, pero a ver, llega un punto en que uno no puede descuidar la actividad, ¿sí? O descuidar la actividad principal que tenemos como institución. Entonces, el peligro, ¿sí? Es este. ¿Mm? Profe, no escuché esa última palabra, perdón. Por privilegiar lo vincular, ¿se pierde qué cosa? La especificidad, lo específico, la actividad específica de la institución, Lorena. ¿Mm? Es Gracias, decir, profe. acá ¿cómo se llama? Decíamos, los vínculos, ¿sí? Son totalmente informales y totalmente familiares, ¿sí? Muchas veces acá ocurre que se establecen relaciones por cercanía afectiva, ¿sí? Más que por, a lo mejor, por idoneidad, ¿eh? O por otras o por afinidad, no me salía la palabra, afinidad a lo mejor con el directivo, ¿no? El tema de las famosas camarillas, de los grupos, ¿sí? Que eso también dificultan llevar a cabo la tarea, es decir, porque se empieza también con este juego de vos sos del director, vos no sos, ¿sí? Nosotros somos del grupo tal, ¿m? O sea, se van armando estos grupúsculos que, digamos, complican un poco la actividad. Los canales de comunicación, ¿sí? Que, digamos, que se utilizan siempre son los canales informales. ¿Mm? Que sobre todo acá hay una cuestión con con lo tecnológico, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Está esto de nos manejamos por WhatsApp, nos manejamos por Facebook, nos manejamos por las redes, ¿no? Y no queda nada escrito, es decir, porque ahí vienen los problemas después, ¿no? Está el docente que te dice, ah, pero yo no estoy en el grupo, entonces no se enteró, ¿no? Y tenés que mandárselo y se lo mandás por mail y el mail no lo... Ah, o gente que vos mandás por mail y te dice, pero yo el mail no lo miro, ¿sí? Entonces, este tema de los canales informales, no digo que esté mal, ¿m? Pero yo digo que los canales informales tienen que ser un refuerzo de los canales formales, vamos a decir. Es decir, bueno, en época común, por supuesto, ¿no? Antes de la pandemia, eh, obviamente se utilizaba un libro de firmas, todo el mundo tenía que notificarse, ¿sí? Y ahí todo el mundo estaba notificado. Ahora, a ver, con esto de la virtualidad, sí, no queda otra que manejarse por los canales informales, ¿sí? Eh, Como les decía, el mail o el grupo de WhatsApp, ¿sí? Pero también tiene que haber un compromiso de la persona, es decir, porque si de repente vos decís, bueno, mandamos todo por mail y después te dicen, ah, pero yo la casilla de mail no la abro. A ver, es como poner una vacuna a un muerto, digamos, no. O sea, no sirve, ¿no? Entonces, la cuestión pasa por decir o por ver
cómo reforzamos, ¿sí? Pero tiene que haber un canal formal en donde todos estén totalmente notificados de las disposiciones y de las directivas que se establecen a nivel institucional. Bueno, el otro estilo de gestión es la institución como cuestión de papeles, ¿sí? Acá el rasgo fundamental de esta institución es, ahí las autoras hablan de la exageración del rasgo de racionalidad. ¿Qué quiere decir? Que son totalmente fríos, que es, o sea, hablando en criollo, lo que está en el reglamento. Si no está en el reglamento, no. No se puede. ¿Sí? Tiene que Profe, estar en la perdón, regla perdón, exageración del de la rasgo. racionalidad. Ah, De la racionalidad. ¿Sí? Es decir, es bien, o sea, es totalmente lo contrario del otro rasgo, ¿no? O del otro estilo de gestión. O sea, en el estilo de gestión familiar se privilegia lo afectivo. Acá no, al contrario, acá es lo racional, lo frío, ¿cómo se llama? Lo reglamentarista, vamos a decir. El currículum acá es un currículum duro, no se puede modificar, ¿sí? Si no hay un contenido, si ese contenido no está en el currículum, no, ¿sí? No se puede agregar ni quitar nada. ¿Mm? Es un modelo de gestión tecnocrático. ¿Qué quiere decir tecnocrático? Totalmente sujeto a las reglas y a las normas, esto que les decía hace un rato, ¿no? Es decir, si no está en la reglamentación, si no está en la norma, no existe. A vos, yo te entiendo, a vos lo que te pasa, yo te entiendo que vos podés tener 10 millones de problemas, pero no está en el reglamento. ¿Sí? Es así de sencillo. ¿Mm? Em, con esto, digamos que la dimensión sobrevalorada es la dimensión administrativa. ¿Sí? Todo es papeles, ¿sí? Todo tiene que estar documentado y estrictamente, sin importar la situación. Ahora, los vínculos, ¿sí? En esta institución, en este modelo de gestión institucional, son vínculos totalmente profesionales. Acá no hay sentimiento que valga. ¿Mm? Yo te puedo querer mucho, está todo bien, pero yo soy el director acá. Y haces lo que te mando. ¿Mm? Esa es un poco la idea. Acá no hay vínculo afectivo que valga. ¿Sí? Por eso se llama un modelo, digamos, totalmente racional. ¿Sí? Lo que es la participación en este estilo de gestión se la solicita formalmente. A veces, digamos, si hace falta, se pide. Si no, no. No es, a ver, no es buscada tampoco. No es que no. O sea, si en algún momento no queda otra, decir, bueno, mirá, consulto o hago una consulta o pido participación, pero si no, no. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema acá? Que estas instituciones también, el peligro es que las instituciones se repliegan en sí mismas, o sea, se cierran totalmente. ¿Mm? Con lo cual quedan totalmente aisladas o decontextuadas también. Es decir, están tan atadas al reglamento, ¿sí? Eh, que, claro, se cierran en sí misma, ¿no? Y quedan totalmente fuera de la realidad.
Los conflictos, ¿sí? Acá se resuelven por posiciones de jerarquía. ¿Mm? Medio que también se evitan, pero bueno, si hay que resolverlo, lo resolvemos por posiciones de jerarquía. Yo soy el director y esto se resuelve así. ¿Sí? Profe, Bueno, se va a cortar. si se corta, sí, no.